Para empezar con el cuestionario general, en la primera pregunta realizamos los DCLs de cada elemento del sistema, que estos vendrían a ser el carrito, la polea fija, la polea móvil, el disco de inercia, el portapesa y la propia pesa, como se puede apreciar aquí. Además de ello, teniendo su propio análisis dinámico, dependiendo, por ejemplo, con las poleas, se optó por hacer un análisis respecto a los torques y bueno, con los demás elementos se optó por hacer una suma de fuerzas en la mayoría de los casos, solamente en el eje vertical. Pregunta 2. La polea fija, ¿no? Como tenemos en cuenta, su velocidad angular de la polea fija consiste en la velocidad lineal del colgante entre el radio menor, lo cual es, reemplazamos con la fórmula que tenemos anteriormente, con la cinemática anterior en la pregunta uno, lo cual nos sale que es masa por gravedad entre radio menor por la masa de la colgante más cuatro veces la masa de traslación, que consiste en lo que es el carrito más la polea, más el eje de inercia entre radio menor al cuadrado. Operando todo y reemplazando nuestros datos, nos va a salir una respuesta de que la aceleración angular de la polea fija es igual a 10,05, no, 10,05 radianes entre segundos al cuadrado. Ahora continuaremos con la tercera pregunta del cuestionario general. Primero tenemos acá las tres gráficas que hemos obtenido a partir de las tres mediciones en el laboratorio, la medición uno, la medición 2 y la medición 3. Y podemos ver que esta gráfica tiene ciertos picos. Explicaremos por qué a continuación. Nuestra investigación teórica predijo una aceleración angular de régimen constante para el sistema, situada a partir de 6,72 y 11,15 radianes por segundo cuadrado, como podemos ver aquí. Este valor representa la aceleración esperada durante el movimiento de caída libre en un régimen estacionario. Sin embargo, al observar las gráficas experimentales, estas que tenemos por acá, el resultado no es el esperado. Las gráficas están denominadas por picos impulsivos o picos muy predominantes que superan aproximadamente los 200 radianes por segundo cuadrado. Luego tenemos que la discrepancia se explica porque la medición capturó un fenómeno transitorio. Un fenómeno transitorio es el comportamiento de un sistema dinámico durante el periodo de transición, que sigue inmediatamente a una perturbación o un cambio abrupto. Es el estado inestable que ocurre antes de que el sistema alcance su comportamiento constante. En nuestro caso, la aceleración instantánea y las oscilaciones posteriores son la respuesta transitoria de este intento o choque del sistema al final de su recorrido. El sensor no registró la aceleración del régimen constante, sino la fase de colisión y rebote. En conclusión, el experimento no validó la teoría porque capturó el fenómeno transitorio o el choque, cuya magnitud de aceleración es mucho mayor y de naturaleza diferente al movimiento acelerado constante que predice nuestro modelo, como podemos verlo en la parte matemática. La ecuación cinemática obtenida de la velocidad angular y de la polea fija compara con el gráfico tiempo versus la velocidad angular. Lo cual tenemos la relación entre angular y lineal, que son sus aceleraciones. La aceleración lineal del colgante es igual al radio menor por la aceleración angular de la polea. Ahora, su velocidad respecto al tiempo es igual a la velocidad inicial por la aceleración angular por el tiempo. Como se encuentra en reposo, la velocidad inicial es igual a cero. Así que tenemos velocidad respecto al tiempo es igual a aceleración angular por el tiempo. Ahora, aplicamos lo que es MRU-A lineal para el colgante, lo cual es la distancia recorrida, que es igual un medio por la aceleración lineal del colgante por el tiempo al cuadrado. Despejamos lo que es el tiempo y tenemos que es raíz cuadrada de la distancia entre la aceleración lineal del colgante. Ahora, si reemplazamos con nuestros datos, la cual recorre 0,4 metros, y tenemos que la aceleración angular es igual a 10,05 radianes sobre segundos al cuadrado, la cual reemplazamos nuestros datos y nos da que todo recorrido que demora es un tiempo de 1,6 segundos, la cual reemplazamos para nuestra velocidad angular final, y lo cual nos da que es un resultado de 16,69 radianes sobre segundo. Ahora, si verificamos nuestro gráfico que obtuvimos en nuestro experimento, lo cual sí cumple con los resultados que esperábamos, como vemos acá en nuestras imágenes. Este es el 10 de la velocidad y si pasa, llega como un 16 aproximado, que es lo que obtenemos en nuestro resultado. Voy a hablar de la parte 5 que dice, explica qué factores externos afectan el sistema y cómo pueden ser cuantificados. Bueno, hay dos factores externos que afectan el sistema, que son el rozamiento de traslación o el par de fricción. Lo cual es en el rozamiento esto afectaría lo que es la aceleración del carrito y por ende la velocidad angular de la polea fija, mientras en la parte de fricción esto lo que se opone es la rotación del sistema y hace que tenga pérdida adicional, disminuye y la aceleración angular de la polea fija. Ahora, ¿cómo se expresa o cómo se cuantifica, como nos pide? Mediante la fórmula de la energía cinética total, como tenemos acá. Ahora, por ende, tenemos que F es el rozamiento del carrito y TF, que es
par de fricción del eje. Ahora, si lo reemplazamos con nuestra fórmula y lo simplificamos, tenemos esta manera, que 2F más y todas las siguientes ecuaciones. Ahora, si queremos despejar el par del eje, o sea, la fricción que está en el eje, se diría que la fricción sale de esa forma, que es equivale a esto, de esta forma que vemos acá. Mientras si queremos despejar lo que es el rozamiento, tenemos que la fricción que está en el eje sucede en esta fórmula. Ahora, obviamente hay que hacer dos ensayos distintos, ya que no se puede reemplazar en uno solo, porque son dos variables distintas que hay, que afectan el sistema. Como parte de la primera pregunta de cuestionario específico, tenemos que calcular lo que sería la tensión de la cuerda que jala el carrito, que esto se hace de una manera sencilla con la suma de fuerzas en el eje horizontal, por lo que solamente se tendría la tensión y la fuerza de fricción cinética, que sería negativa en este caso, por su sentido ante bueno, las coordenadas normales de y positivo para arriba y x positivo para la derecha, que eso sería igual a la masa por aceleración. Luego simplemente se pasa la fricción al otro lado para sumar y la fricción cinética, como se sabe, es el coeficiente de fricción cinética por la normal, pero la normal en este caso sería igual al peso. Entonces simplemente se tiene que la tensión es igual a 1020,68 el valor de la aceleración más 7042,69. Continuando con la segunda pregunta, tenemos cómo se puede obtener el coeficiente de arrastre B. Primero tenemos la representación de las fuerzas horizontales. Por ejemplo, tenemos la tensión que va a favor del movimiento y la fricción y la fuerza del aire que están en contra del movimiento. Luego, aplicando la segunda ley de Newton, tenemos que la tensión va a ser a favor del movimiento, por lo tanto va a ser positiva. Y las que vayan a restar van a ser la fricción y la fuerza del aire. Estas van a ser igual a la masa por la aceleración del carrito. También hay que tener en cuenta que la fricción está directamente relacionada con mg, es decir, en este caso la normal, pues tiene un mismo módulo, pues están en equilibrio en el eje y va a ser multiplicado por el mu cinético o el coeficiente de fricción cinética para poder hallar el mismo. Esto lo podemos reemplazar en la expresión que teníamos anteriormente en la parte de arriba y tenemos la siguiente igualdad. También podemos tomar en cuenta un caso para poder determinar el coeficiente de arrastre, que sería una condición post-contacto. Esto quiere decir que cuando la masa adicional haya recorrido la mayor longitud y esto parcialmente se detenga. Entonces, tenemos que la fuerza del aire, que es menos BV, sería igual a la masa del carrito por la aceleración. Y despejando esta aceleración, ya que nosotros podemos deducir de que es la derivada de la velocidad, podemos obtener esta siguiente expresión. Luego que tenemos esta expresión, podemos medir la velocidad del carrito como lo hemos realizado en el experimento de laboratorio y podemos graficar la gráfica del logaritmo de b versus el tiempo. Así se obtendría una recta con una pendiente m igual menos coeficiente de arrastre sobre la masa del carrito. Y al despejar el coeficiente de arrastre, tenemos que el coeficiente de arrastre es igual a menos m, que sería la pendiente, por la masa del carrito. Como tercera pregunta del cuestionario específico, tenemos que hemos generado esta gráfica a partir de la tabla que se muestra en el cuestionario, donde también se presenta lo que sería la propia función de la velocidad angular, donde menos 0,1117 sería el valor en lo que sería T0, el valor inicial, más lo que sería el valor de la pendiente, o sea, hace la aceleración angular, que sería 3,9924 T. Y T, bueno, porque se está trabajando en base a lo que sería el tiempo. Bueno, voy a volver sobre la pregunta 4. La pregunta 4 dice, de la pregunta anterior, obtener un momento de inercia del sistema donde m vale 2 GR y radio es el mismo del anterior de la polea fija, la cual ajustamos nuestra línea a los datos de tiempo versus velocidad angular, y tenemos esta expresión que ya lo vimos anteriormente, lo cual nos da, en el experimento, nos da un resultado que la velocidad respecto al tiempo es igual a menos 178 más 4,06 por el tiempo, la cual es la pendiente, es la aceleración angular, mientras la intersección es la posición inicial de la velocidad angular, lo cual es, para hallar el momento de inercia que nos pide, usamos la fórmula del torque, que torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular, la cual es el torque, también se puede representar que es la tensión por el radio, la cual es la tensión equivale a 2 el peso por la gravedad por el radio, y la cual es eso, lo reemplazamos con el torque, con la fórmula de torque principal, la cual obtenemos, como vemos acá en la imagen, 2 el peso por la gravedad por el radio de vuelta, que es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ahora, si despejamos el momento de inercia, obtenemos que el momento de inercia es igual a 2 por la gravedad por R, que es el radio, entre la aceleración angular. Ahora, si reemplazamos nuestros datos que tenemos, que es la gravedad vale 10, ya, las R's, que es el radio, vale 0,1 y la aceleración angular
equivale a 4,06. Como vemos acá, nos da un resultado de momento de inercia a 0,49 kilómetros por metro al cuadrado.